Buenas tardes, noches con todos. Les saluda la doctora Daniela Barriga, médico asistente de IPOR, Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia. En IPOR somos un equipo comprometido con educación, investigación y capacitación, por lo que es un gran gusto para mí acompañarlos en la serie de conferencias de oncología y radioterapia, evento donde nos acompañan destacados profesionales de la salud, quienes nos compartirán sus experiencias acerca de los más modernos tratamientos oncológicos. En esta oportunidad daremos inicio a nuestra segunda conferencia con unas palabras a cargo de la doctora María Claudia Rodríguez, gerente y médico oncóloga del IPOR. Seguidamente se desarrollará la ponencia con el doctor Jan Vargas, médico radiooncólogo, con el tema de braquiterapia ginecológica. Posterior a la ponencia, tendremos una ronda de preguntas y respuestas donde podremos conversar con el ponente y esclarecer o debatir puntos acerca del tema revisado. Gracias a todos los presentes por su gentil asistencia, la acogida del evento y la gran expectativa mostrada. Me enorgullece darle la palabra a la doctora María Claudia Rodríguez, gerente de nuestra institución, que aperturará esta edición. Es así que de esta manera damos inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Yo soy la doctora María Claudia Rodríguez. Un poco para comentarles, más allá de nuestro centro tiene más de 20 años de experiencia en el manejo integral del paciente oncológico. Nuestro centro cuenta con varias acreditaciones, de las cuales estamos muy orgullosos. Una de ellas es de la acreditación de la Unión Internacional contra el Cáncer, de también la Sociedad Europea de Oncología Médica, quien nos ha acreditado como centro que maneja pacientes oncológicos de manera integral y de cuidados paliativos. También nos enorgullece decirles y comentarles que contamos con una ISO 9001-2015 que acredita todos nuestros procesos en la parte de radioterapia. Asimismo, el Instituto Nacional de Salud nos ha habilitado como centro de investigación de lucha contra el cáncer. Nuestras instalaciones cuentan con una gran infraestructura para poder ofrecer tratamientos de calidad para todos sus pacientes y nuestros pacientes. Los pacientes tienen a su disposición gran cantidad de infraestructura y aparte de tratamientos que son modernos. Están dirigidos por médicos con amplia experiencia. Sin más, vuelvo a Daniela para que pueda continuar con la exposición y darles las gracias a todos por estar acompañándonos en esta reunión. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Sin más que agregar, le doy el paso al doctor Jan Vargas para dar inicio a esta segunda conferencia. El doctor Jan Vargas, médico oncólogo radioterapeuta, actual médico staff en IPOR, el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia en la Clínica Ricardo Palma y en el Servicio de Radioterapia en el Hospital Rebagliati. Ha realizado su especialización en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins en Lima, Perú, y en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, Italia. Además, es experto en nutrición, salud y oncología por la Universidad de Barcelona, España. Ex catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Científica del Sur y conferencista invitado en los principales congresos médicos internacionales y nacionales en oncología. Doctor Vargas, le damos el pase. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se logra escuchar todo ok? Doctora Barriga. Sí, se escucha, doctor. Perfecto. Un gusto para mí poder acompañarlos en esta exposición el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de braquiterapia ginecológica. Es un tema bastante genérico, ¿no? Hay braquiterapia por patología neoplásica. Entonces, hablar por patología neoplásica de todo lo que es braquiterapia ginecológica, pues nos demoraríamos más de 35 minutos, que es el tiempo que se ha estipulado para esta charla. Entonces, lo que vamos a hacer es un resumen en general de todas las posibilidades de tratamiento que tenemos en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia respecto a braquiterapia ginecológica, lo que hay en el mundo actualmente, y pues posteriormente, con todo gusto, responderé absolutamente todas sus dudas, todas sus inquietudes. Bien, nosotros actualmente a nivel mundial, pues estamos en una verdadera epidemia de cáncer, ¿no? Y sobre todo cáncer ginecológico es uno de los mayores talones de Aquiles que tenemos a nivel de Latinoamérica específicamente, y a nivel nacional. Perú pues figura pues el cáncer del cervix uterino como la segunda neoplasia maligna que tenemos actualmente, ¿no? Entonces,
el realizar el tratamiento del cáncer, en este caso, como ejemplo, cervicuterino, conlleva a un tratamiento de interespecialidades, tanto la parte quirúrgica, la parte de oncología médica propiamente dicha, y la parte de radioterapia, ¿no? Y en radioterapia, cuando hablamos de formas de irradiar, ahí es donde una de las partes que involucra la forma de irradiar al paciente, pues es braquiterapia. Entonces, lo que nosotros conocemos como cáncer de cuello uterino específicamente, la primera posibilidad, siempre y cuando el estadio sea temprano, sabemos que es quirúrgico. Pero cuando por X motivo no aplica el tratamiento quirúrgico y el estadio es muy avanzado, que hablamos de estadios 2A en adelante, 2B como parámetro general, entonces tenemos que optar por la segunda opción de tratamiento, que es el tratamiento concurrente de quimioterapia con radioterapia. ¿Cómo llegamos a un correcto estadiaje? Actualmente, en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, hemos llevado dos protocolos internacionales, uno a cargo de grandes gigantes mundiales eh, de la industria farmacológica, como es AstraZeneca, y actualmente estamos desarrollando un protocolo en cáncer de cervix uterino con Merck. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando justamente en estos protocolos para estadiar al paciente y poder brindarle un mejor tratamiento? Pues hacerle un PET-CT, porque con esto nos va a permitir desde un inicio nosotros poder tener una idea en su globalidad de cuál es el verdadero estadiaje del paciente y cuáles son las zonas que están actualmente comprometidas. Bien, para los médicos que están en línea, ¿okay? Sabemos específicamente cuál es el manejo de radioterapia y quimioterapia en el caso de cáncer de cervix uterino que no aplique a cirugía desde un estadio clínico 2A o que definitivamente el tratamiento sea quimioradio radical desde el 2B al 4A. ¿Ok? En resumen, el tratamiento estipulado para radioterapia y quimio en cáncer de cervix uterino es de los estadios 2B al 4A. Pero cuando hablamos de dar radioterapia, hablamos de dar dos tipos de secuencias en radioterapia. La primera, radioterapia externa, y la segunda, braquiterapia. Y aquí es donde nosotros vemos que es un tratamiento multidisciplinario, donde por una parte quimioterapia va a actuar como un radiosensibilizador y por otra parte el esquema de radioterapia y braquiterapia tiene una única meta. En este caso, llegar a una dosis bastante alta, llegar a una dosis de 90 Grays. Grays es la medida de la radiación internacionalmente. Entonces, llegar a una dosis de 90 Grays, pues es llegar a una cantidad bastante alta de radioterapia. Inclusive es una dosis de tratamiento mucho mayor que se utiliza para un cáncer de próstata, mucho mayor que utilizamos para un glioblastoma, mucho mayor de las cuales utilizamos para casi todas las patologías en general. Entonces, la tasa de éxito del tratamiento se basa justamente en llegar a esta cantidad de dosis. Y de ahí nos pondremos a pensar, pero bueno, si tratamos un cáncer ginecológico con una dosis tan elevada de radiación, para otras patologías, ¿cómo disminuimos un poco la dosis? Y el inconveniente, pues es justamente que nosotros lleguemos a tener una dosis de protección con los órganos que están alrededor, lo que llamamos órganos de riesgo, que son los órganos que van a ser afectados por el tratamiento de radiación. Llegar a una dosis alta, en un estadiaje correcto y en el tiempo correcto, permite tener resultados favorables en sobrevida. Son esos tres eventos: la dosis correcta, el estadiaje correcto y obviamente en el tiempo correcto, porque el tiempo es bastante traicionero en el caso del tratamiento con radiación. Está estipulado que todo el tratamiento de radioterapia en cáncer cérvico-uterino tiene que ser culminado en 56 días. Es el plazo que tenemos de radioterapia más braquiterapia. Pero bien,
Si bien es cierto, estamos conversando de radioterapia, quimioterapia y ahora braquiterapia, pues esta introducción sirve para demostrar que cuando nosotros irradiamos todo el conjunto de zonas que pueden ser afectadas por el cáncer, estamos hablando en este caso ganglios linfáticos, de las cadenas ganglionares adyacentes, que son uno de los lugares prioritarios donde realiza metástasis el cáncer de cervix uterino, el cáncer de vulva, el cáncer de vagina, el cáncer de endometrio. Nosotros irradiamos toda esta zona que involucra todas las cadenas linfáticas locorregionales son irradiadas. Asimismo, se irradia el tumor, ya sea de cervix, ya sea de endometrio, ya sea de vagina, cuando involucramos esta zona también. Entonces, la irradiamos a una dosis que pues pueda tolerar el organismo. De la siguiente forma, los órganos que están adyacentes van a ser afectados de todas maneras. ¿En qué sentido? En que no existe absolutamente un tratamiento de radioterapia, ni en el Perú, ni en el mundo, que únicamente irradie el tumor y que no tenga ningún efecto colateral sobre los órganos que están alrededor. Por el simple hecho de que la radiación ingresa por la piel, porque ingresa desde fuera, desde una distancia de más de 1 metro. Entonces, los rayos X tienen que atravesar primero la piel, luego atravesarán el tejido adiposo, luego atravesarán el músculo, llegarán a hueso y finalmente llegarán al objetivo, al tumor o las cadenas ganglionares. Entonces, la distribución de los haces de radiación en sus cantidades, o sea, no es lo mismo introducir un solo haz de radiación por esta zona que introducir múltiples haces de radiaciones por diversas zonas. Cuando yo introduzco aquí un haz, toda la dosis ingresará por esta zona y por lo tanto todo esto de acá será afectado. Pero cuando yo introduzco 2 haces, se partirán 50% y 50%. Y cuando introduzco 4, 25% para cada lado. Y cuando introduzco 8, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que le da la tecnología en desarrollo actual a radioterapia externa, que yo puedo disminuir la dosis alrededor de los tejidos circundantes, más no eliminarla, pero mantener el 100% de la dosis que yo deseo sobre el organismo que yo deseo destruir. Pues bien, estoy evolucionando enormemente, tenemos una conferencia luego de esto, de radioterapia y sus bondades, y será explicado en su mayor detalle. Pero vayamos a lo siguiente. Llegar a 90 grays en su totalidad es imposible, sin tener un daño enorme sobre el tejido adyacente. Entonces, lo que tenemos que hacer de solución, pues es hacerla en 2 partes. La primera parte, una dosis que pueda tolerar el organismo adyacente al tumor, porque todos los tejidos tienen una dosis tope de radiación a tolerar. La radiación es tolerada, así como toleramos el calor. El ser humano puede tolerar el calor, pero una parte de calor. No podemos coger agua tibia, pero no podemos coger agua hirviendo. Entonces, una temperatura óptima que puede tolerar el cuerpo, pues es 38 hasta 40 grados. Pero tolerar 70, 80 o 100 grados es imposible. Lo mismo sucede con la radiación. Puede tolerar hasta aproximadamente alrededor de la zona de los intestinos, que es la zona más sensible a la radiación, como así también la vejiga y el recto. Entonces, es donde tenemos que tener mayor cuidado. Llegando a 50 grays en toda esta zona, no hay mayor problema. El problema está en erradicar el tumor. Aquí sí me va a faltar dar la otra mitad. Y ahora, ¿cómo hago ingresar la otra mitad de radiación que me falta sin afectar todo lo demás? Y aquí es donde ocurre la magia y la tecnología de la mano. Tenemos que utilizar braquiterapia. Y braquiterapia no es una tecnología 2018, 2019, 2020. Es una tecnología que empieza en el siglo pasado. En 1901 es cuando se empieza a irradiar con la técnica de braquiterapia los primeros pacientes. Luego de esto, pues hay un desarrollo como todo, tecnológicamente, que tiene su boom justamente con el despegue del diagnóstico por imágenes, ¿okay? La evolución de rayos X a
tomografía y de ahí a resonancia y actualmente PET-CT, pues va de la mano justamente con el desarrollo de mejor entrega de dosis y mejor tecnología en braquiterapia. Actualmente hay muchos estudios pues, que tratan de entregar la dosis total de los 90 grays con tecnologías muy actuales como SBRT o inclusive VIMAT o IMRT, pero los estudios a larga data comparativos aún con braquiterapia tienen una cierta diferenciación que da ventaja al momento con braquiterapia. Necesitamos entonces tecnología. Si bien es cierto, empezó en 1901, actualmente 120 años después, pues todo ha cambiado muchísimo. Actualmente ya no es necesario tocar las fuentes radioactivas directamente por el operador, en este caso el médico radioterapeuta. Ya no utilizamos la anatomía de mano como única herramienta. Ahora tenemos imágenes en lo más avanzado para las planificaciones. Ya no utilizamos dispositivos arcaicos, pero modernos en su momento, para entregar estas fuentes al costado de un tumor. Actualmente tenemos dispositivos y aplicadores bastante anatómicos, ¿ok? Y más adelante mostraremos aplicadores personalizados, que es lo que actualmente está en desarrollo. Lo primero que ha cambiado es la fuente radioactiva. Empezó con radio en el año 1901 y actualmente es iridio. Todos conocemos el peligro del radio hasta el momento y estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, utilizaría radio para tratamiento con braquiterapia. Tal vez nos causa mucha sorpresa, pero como todo evoluciona en la vida, también nos causa mucha sorpresa saber que existía la Santa Inquisición, pero sin esto pues no habría mayor desarrollo. Bien, nuevamente nos enfrentamos a dos diferentes tipos de tratamiento en el ámbito médico que verdaderamente no tienen mucho significado estadístico hasta el momento. Dar alta tasa o dar baja tasa o dar tasa pulsátil de dosis. No hay actualmente un estudio que nos define exactamente el beneficio de alta tasa sobre baja tasa. Entonces, no nos tenemos que tener ningún tipo de inconveniente en dar uno u otro tratamiento. Lo que sí nos permite la tecnología en este momento es moldear la dosificación. Y al moldear la dosificación es similar una radioterapia de intensidad modulada en una braquiterapia de alta conformación con imágenes 3D. Y esto lo tenemos gracias a que esta conformación, que lo vemos coloreado de lila y luego coloreado de rojo, nos da la distribución de la dosis que yo quiero darle al tumor. Pero como ustedes pueden apreciar, tiene una forma. Y tiene una forma porque la fuente radioactiva que mide 0,5 milímetros, pues lo que va a hacer es detenerse espaciadamente en cada punto. Cada medio centímetro tiene que detenerse una determinada cantidad de tiempo, y obviamente si aquí se detiene un segundo, aquí se estará deteniendo como 3, y aquí se estará deteniendo como 10 segundos, y nuevamente aquí como 3, y nuevamente aquí como 2 segundos, de tal forma que conforma una estructura de radiación a medida que pasa a través de los diferentes tipos de canales o aplicadores anatómicos que nosotros disponemos, al costado, dentro o a una corta distancia de la neoplasia. Así se empezó con esos tipos de aplicadores hace aproximadamente más de 50 años que empieza la braquiterapia ginecológica. Okay, la braquiterapia que empezó en 1901 fue para tratar directamente tumores de piel. Luego de eso, ya hablamos de 1953, por ejemplo, otros aplicadores ya más modernos para ese entonces. Recordar que estos aplicadores se siguieron utilizando inclusive a nivel nacional hasta el año 2010. Recuerdo que existían estos aplicadores. Luego de eso, ya finalmente han entrado a tallar aplicadores anatómicos más modernos que pues nos pueden entregar una mejor distribución de dosis porque le dan la máxima posibilidad de poder distribuir los diferentes puntos en los cuales va a estacionarse la fuente radioactiva. No es lo mismo colocar este dispositivo con solamente 3 parámetros, 3 posibilidades
de irradiar a colocar un dispositivo de esta envergadura que pues tiene, aparte de los 3 parámetros, tiene diferentes posibilidades de colocar los canales por los cuales la fuente radioactiva puede ingresar y puede formar la estructura tridimensional de lo que deseamos irradiar. Asimismo, lo último que existe a nivel mundial, pues está en el uso de aplicadores tridimensionales fabricados individualmente para cada paciente. ¿Okay? Con la tecnología de impresión 3D, esto verdaderamente está tomando una forma enorme, dado que podemos incluir un aplicador para cada paciente. ¿Okay? Y esto tiene que ser el futuro, puesto que podríamos tener esta cantidad de distribución. Es un aplicador ultra personalizado para un paciente con una patología. Recordar que no todo tumor es igual. Recordar que no toda anatomía, en este caso de las mujeres, es igual. No todas las mujeres tienen úteros iguales, no hay distribución anatómica igual. Similar sí, pero igual no. Entonces, ¿por qué utilizar un único aplicador para todos los pacientes? Por eso es que la individualización de los aplicadores es el futuro. Las imágenes han avanzado mucho. Es diferente y actualmente no toleraríamos pues, hacer un tratamiento de braquiterapia únicamente utilizando distribución anatómica, punto número 1. Punto número 2, utilizando rayos X, eso ya no se da. Okay. Lo que se utiliza actualmente es tecnología de reconstrucción virtual en 3D utilizando un tomógrafo o un resonador magnético. ¿Okay? ¿Qué nos da de beneficio esto? Que si antes nosotros colocábamos un aplicador único para cada paciente, en este caso esto de acá está representando el útero, esto de acá está representando la vagina, si tenemos este tipo de tumoración o este tipo de tumoración, pues definitivamente vamos a encajar la dosis que queremos administrar para que se pueda erradicar el tumor sin ningún problema. El tumor está dentro de la dosis que yo quiero eliminar. Pero ahora, imaginemos que el tumor está así. ¿Estaría enmarcado dentro de la posibilidad de distribución de dosis del aplicador? Verdaderamente no. Entonces, aquí la imagen nos va a permitir eso, punto número 1. Pero si tenemos la imagen y no tenemos el aplicador adecuado, igual no podríamos tratarlo. El aplicador nos va a dar el punto número 2. O sea, la imagen nos abre los ojos, valga la redundancia, para poder observar lo que verdaderamente necesito, y la tecnología con que cuenta el instituto nos da la apertura de poder brindar un buen tratamiento para esta neoplasia. Un ejemplo ya más gráfico en este sentido, pues estoy aquí, ¿no? El útero y el canal vaginal, y aquí la neoplasia. Definitivamente va a estar cubierta por lo que el aplicador convencional nos puede ofrecer. Aquí también podría estar cubierta por lo que el aplicador convencional nos podría ofrecer, en este caso un Fletcher. Pero aquí ya las cosas son diferentes. Aquí esta cobertura ya no va a poder cubrir toda esta zona del tercio hasta el tercio superior, perdón, el tercio inferior de la vagina tomado. Entonces, aquí necesitamos una braquiterapia guiada por imágenes, que es el estándar de tratamiento actual y que lamentablemente no lo tiene la mayoría de instituciones, pero las instituciones que tienen la posibilidad de tener esta braquiterapia guiada por imágenes actual, moderna, estándar, internacional, pues nos va a ofrecer poder encontrar adecuadamente el aplicador que se necesita de acuerdo a la anatomía y a la distribución geométrica del tumor. Entonces, nos permite colocar los catéteres de una forma visual precisa, porque estamos guiados por tomografía o por resonancia magnética. Valga decir de que hemos realizado braquiterapia en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia con tomografía, con resonancia magnética, y calcular mediante el planificador cómo se va a dar la distribución en tiempos de los pasos de la fuente radioactiva por cada uno de estos posicionamientos, cada medio centímetro que les he estado mencionando. Definitivamente no hay contacto del operador con la radiación en este sentido, y eso nos permite, gracias a que tenemos un equipo robótico que se encarga de hacer los pasos de fuente en cada uno de los puntos. ¿Qué se logra?
se logra tener esto. Saber absolutamente dónde se va a irradiar, saber cómo está siendo distribuida la dosis a nivel del cáncer ginecológico, pero que además se logra saber específicamente cuánto de dosis le está afectando a los órganos que están adyacentes. En este caso, sigmoides, por ejemplo, podemos visualizar aquí el sigmoides. En este caso, la vejiga, podemos ver cómo está siendo afectada la vejiga. Y si es así, si sabemos qué dosis le va a llegar a la vejiga, podemos colocar en una balanza y priorizar riesgo versus beneficio, porque ya sabemos la afectación y podemos tomar medidas preventivas para una cistitis actínica, una proctitis actínica. Punto número 1. Punto número 2, podemos optar por disminuir la dosis en esa zona si es que el tumor no está cerca a. Entonces podemos prevenir profilácticamente, entre comillas, la irritación y la afectación de esa zona. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue observando, pero observando en tiempo real, observando en el momento, observando con el sistema puesto dentro del organismo. Y sabemos que tenemos estándares mínimos que cumplir de acuerdo a dosificaciones. ¿Cómo podemos cumplir estos estándares? ¿Cómo podemos llegar a obtener estas mínimas cantidades de radiación en tejidos adyacentes y estas máximas cantidades de radiación a nivel del tumor, que es lo que queremos eliminar, erradicar, ¿no? Que es la meta? Con tecnología. La tecnología nos va a permitir hacer esto. Y la tecnología, pues felizmente, actual, nos permite, dentro del conocimiento que tenemos, poder resolver de una manera efectiva todos estos tipos de tratamiento. La unidad de braquiterapia del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia cuenta absolutamente con todo el equipamiento de imágenes y asimismo para poder entregar la dosis respectiva cuenta con un sistema robótico, ¿ok? Un sistema robótico tardío con todos estos canales que ustedes pueden ver. Tenemos 32 canales de distribución, o sea, es el equipo más completo que hay actualmente a nivel nacional. Y esto nos va a permitir, pues, poder irradiar cualquier tipo de estructura anatómica, ¿ok? En este caso, tenemos un cuello uterino posoperado con una recurrencia de enfermedad, pero asimismo tiene una estructura bastante diferente a lo convencional. ¿Qué hicimos en este caso? Pues se fabricó un aplicador bastante personalizado en el caso de esta paciente, que permitía encuadrar estas dos, aparentemente como unas orejitas de Mickey Mouse, dentro del canal vaginal y justo en estas zonas de remanente. Entonces se colocó dentro de la vagina ese aplicador y pues se irradió previa imagen al paciente, pudiendo reproducir esto en estructura de dosificación de dosis, con, obviamente, excelentes resultados. ¿Ok? Tuvimos excelentes resultados en la paciente porque la estructura de distribución de dosis nos permitió cubrir toda la zona donde estaba la recurrencia de enfermedad, pero asimismo nos permitió saber cuánto de dosis podría ser afectada a los órganos adyacentes. En las recurrencias, actualmente conocemos mucho de lo que es el tratamiento radical, el ABC de la radioterapia, el sistema Fletcher completo, el cilindro, pero donde empezamos a utilizar ya mayor tecnología y podemos afianzar la frase de que hacer braquiterapia es hacer arte, pues es en las recurrencias. Cuando tratamos las recurrencias, prácticamente es muy difícil encontrar un aplicador sistemático para poder tratarlo. Es ahí donde empezamos a generar la idea de un adaptador a los sistemas o un adaptador o un equipo personalizado. Entonces, en el caso de esta paciente, por ejemplo, tuvimos que armar este anillo dentro del cilindro para poder colocar agujas dentro de él y poder pues, realizar este tratamiento, una braquiterapia intersticial, pero a su vez una braquiterapia intracavitaria, ¿no? Lo que conocemos en la parte de braquiterapia como braquiterapia combinada. Asimismo, si el paciente pues, tiene una enfermedad a nivel de vulva
¿ok? Pero que también involucra vagina. Entonces tenemos que colocar dentro de la vagina el aplicador convencional para poder cubrir toda la recurrencia de enfermedad, pero sobre la vulva también dar el tratamiento respectivo a la zona. Este es un aplicador confeccionado individualmente para un paciente y así poder brindarle un tratamiento perfecto que nos pueda cubrir la zona irradiar y nos pueda proteger los órganos adyacentes que no queremos obviamente que se irradien a una dosis de radiación que pueda generarles efectos adversos. Bien, la braquiterapia intersticial en recurrencia, pero también en aquellos tumores ginecológicos que pues no tienen la cobertura adecuada con los sistemas convencionales como el sistema Fletcher completo y el cilindro en este caso, pues requieren de tecnología de imágenes in vivo, como un ecógrafo que guíe la colocación de las agujas, y tecnología de planificación tridimensional. Cuando ya eso está colocado, pues llevar a una tomografía o a una resonancia para poder nosotros planificar el tratamiento. Las agujas deben ser colocadas obviamente mediante el planificador y pues para que pueda ser entregado en óptimas condiciones sin tener que hacer el retiro de los dispositivos. Ya cuando el paciente está en el tomógrafo, pues uno se puede dar cuenta ahí que hay que hacer algún tipo de cambio, ¿no? Los aplicadores tridimensionales es el futuro. Perdón, los aplicadores personalizados, bueno, sí, tridimensionales es el futuro. Aplicadores individualizados con tecnología de impresión 3D es lo que nos espera, es lo que también a IPOR va a llegar dentro de poco y es el futuro muy cercano con óptimos resultados a nivel mundial. Cualquier duda, yo encantado de responderle. Si no se puede por este medio, pues me pueden mandar un mensaje por WhatsApp o a mi correo directamente. Un gusto, su amigo el doctor Giancarlo Vargas. Atento a sus preguntas. Entonces, para que el público pueda escuchar, una de las preguntas es las indicaciones ¿cuál es la diferencia en resultados de control de enfermedad con bus de radioterapia externa versus braquiterapia? ¿En qué técnica con radioterapia externa? Me han preguntado la técnica, pero en la técnica, a ver, conformacional o en BIMAT, que es la que utilizamos bastante en el centro. La braquiterapia indicada como parte del tratamiento de cáncer cervicuterino es un estándar mundial que por inconvenientes técnicos no puede ser realizada es otro parámetro. ¿Okay? Si nosotros queremos comparar, dar el tratamiento con radioterapia externa inicial, locorregional, y luego hacer braquiterapia, tenemos un buen resultado estándar en historia. Si nosotros queremos utilizar como bus una técnica de radioterapia externa, ya sea intensidad modulada o ya sea SBRT, porque la posibilidad tecnológica no me lo permita, es aceptable. Los resultados no son igualables a la braquiterapia. Pero si nosotros queremos utilizar la técnica, ya sea SBRT o ya sea intensidad modulada, por evitar la braquiterapia, no está recomendado. Hasta donde yo tengo conocimiento, en ninguna literatura. Muchas gracias, doctor Vargas. Otra pregunta. En recurrencia en cúpula vaginal, ¿existen estudios de superioridad de braquiterapia versus SBRT? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, porque cuando... a ver, cuando tú das un tratamiento con radioterapia externa, SBRT es radioterapia externa, ¿ok? La modalidad de hipofraccionamiento que te permite el SBRT radiobiológicamente es diferente a la radioterapia convencional, de ahí su ventaja, ¿no? Tiene otro modelo radiobiológico de actuar para poder erradicar la enfermedad.
Si tienes braquiterapia, ¿cuál es el beneficio de utilizar ese BRT? Primera pregunta, ¿no? Comodidad del paciente, que es ambulatorio, etc. Pero si tienes actualmente braquiterapia HDR, 3D, personalizada, ¿cuál sería el beneficio de utilizar ese BRT? O sea, si ya tienes un estándar que te va bien, si tú quieres implantar otro estándar, tienes que ir pensando en que este otro estándar te va a ir mejor. No siquiera lo vas a alcanzar, sino lo vas a superar, ¿no? Entonces, ahí viene mi discrepancia, tal vez ya de manera muy profesional con varios colegas, ¿no? Si tienes algo que te va bien, no lo cambies, mejóralo. Pero si tienes otra tecnología a aplicar, fundamenta que tenga que ser mejor que esta. O sea, no hagas un estudio para ver igualdad, haz un estudio para ver superioridad y nos va a ir mejor, porque si ya el buen resultado lo tenemos, entonces no dejemos el buen resultado por un ¿qué sucederá? Ese es mi punto de vista. Que si hay estudios de superioridad en recurrencia, que fue la pregunta inicial, los estudios que manejo es utilizar braquiterapia en las recurrencias ginecológicas, siempre y cuando se pueda técnicamente acceder a ellas. Si no se puede hacer, tienes que utilizar la tecnología que tengas. Muchas Pero tú estás gracias, leyendo doctor. las preguntas, ¿y dónde aparecen? Preguntas y respuestas. Ah, te la mandan por WhatsApp, creo. Doctor, esa sí es una pregunta. ¿Cuál es su experiencia que ha tenido con la combinación de braquiterapia intersticial y braquiterapia intracavitaria, ¿no? ¿O en qué pacientes específicamente los usaría? No seleccionas un paciente y no seleccionas una patología para utilizar una braquiterapia combinada. Si no, tú ves la estructura geométrica del tumor y tienes que crear el mejor aplicador para poder eh, llegar a coberturar el 100% de esa estructura. Si lo haces con un sistema flecha, si lo haces con un Venecia, si lo haces con un Utrecht, si lo haces con un cilindro multicanal, si lo haces con agujas intersticiales, el Moffitt adaptado, y logras coberturar, ahí quedamos. Pero si con esos instrumentos, con esos aplicadores, no logras coberturar, pues ahí es donde tienes que pensar qué vas a hacer. Y en ese pensar qué vas a hacer es donde surge la combinación y la adaptación de acuerdo a la geometría del tumor. ¿Ya? Entonces, no hay hay reportes de casos, pero no hay un efecto comparativo de decir braquiterapia combinada, intersticial, más intracavitaria, o braquiterapia, eh, entre comillas, super combinada, superficial, intracavitaria, intersticial, que la hay, que la he hecho. ¿Okay? Y separar los pacientes para ver cuál es su mejor respuesta. No es así. Es encontrar la mejor tecnología adaptada que pueda llegar a coberturar el 100% de la estructura geométrica del tumor. Listo, doctor, muchas gracias. Espero que yo mismo no lo he entendido, ¿eh? Tengo otra pregunta. ¿Existen protocolos que incluyen braquiterapia durante las sesiones de radioterapia? ¿En qué casos lo recomendaría Sí, y si lo usaría como estándar? no. Sí existen. La primera pregunta, ¿lo utilizaría como estándar? No. Pero de que existen, los hay. ¿Okay? Y los hay, utilizar en servicio uterino, por ejemplo, 4 días de radioterapia externa, el día 5 braquiterapia y así sucesivamente. Se hace después de estar a mitad de tratamiento, o sea, después de la sesión número 12 a 15. ¿Ok? La pregunta es, ¿para qué lo haces? ¿No? Esa sería mi pregunta directa. Que tiene que haber
una calificación especial del tipo de la estructura del tumor, que tenga que medir menos de 3 centímetros, que no tenga que tener infiltración de la pared vaginal superior, sí. Pero ahí te lanzo yo la segunda pregunta. ¿Le haces una resonancia al paciente para confirmar eso? ¿O te guías del examen ginecológico visual? Nadie ve los parámetros visualmente, ¿cierto? Entonces, vemos la cúpula. Entonces, caer en ese error, para mí, nuevamente, es una apreciación personal, caer en ese error de no tener una guía de imágenes como tomografía o resonancia, en este caso sería resonancia si tú quieres hacerlo, pues tal vez lo puedes hacer. El problema es el resultado. Número uno. Y número dos, ¿para qué lo haces? O sea, ¿qué es lo que quieres ahorrar? ¿Quieres ahorrar tiempo? El paciente se va a ir de viaje, pero porque se va a ir de viaje vas a suspender el tratamiento convencional, natural, con buenos resultados. Ojo, con buenos resultados que tenemos al momento en cáncer de cervix, siempre y cuando cumplamos los 56 días y ciñéndolos a las estructuras irradiadas tanto con radioterapia externa como con braquiterapia. Entonces, yo no lo haría. Pero si los hay, sí los hay. Listo, muchas gracias. Y doctor, ¿cuál es el tiempo que esperaría como máximo para comenzar el tratamiento de braquiterapia? ¿No? Finalizado la radioterapia externa en caso de que la hayan tenido, ¿no? O el mínimo de tiempo. El tiempo está estandarizado. El tiempo máximo está estandarizado. 56 días internacionalmente, a 54 están bajando los japoneses, a 51 es la meta a llegar. La primera definición que tenemos que tener clara es que braquiterapia no es diferente a radioterapia externa. Los dos son radiación. ¿Okay? Entonces, el efecto radiobiológico, día 1 de radioterapia externa, día 2, 3, 4, 5, descansa sábado y domingo, luego nuevamente 5 días más, descansa sábado y domingo, 5 días más. Te detienes en la sesión número 25, ¿ok? Y a no ser que las estructuras anatómicas estén dañadas por la radioterapia externa, lo cual tenga la posibilidad de generar un daño adicional con la radiación que le vamos a dar a nivel de las estructuras, hablamos de vagina específicamente, entonces podemos prorrogar. ¿Hasta cuándo? 72 horas sería lo ideal. ¿Okay? Pero si estás tratando radiación, tienes que continuar con radiación. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo idóneo? 24 horas. O sea, terminas tu radioterapia y si tienes la posibilidad al día siguiente de empezar braquiterapia, hazlo. ¿Ok? ¿Cuántas veces por semana? 2 a 3. De tal forma que vas a tener un mejor resultado. Está objetivamente demostrado que el menor tiempo de tratamiento de radio, quimio y braqui es proporcional directamente a un mejor resultado. Muchas gracias, doctor. En el centro contamos con toda esa tecnología, ¿no es cierto? Tanto Absolutamente. Absolutamente sí. Felizmente se ha adquirido el equipo de braquiterapia con mayor tecnología. Actualmente es el equipo que tiene mayor tecnología y posibilidades de tratamiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Entonces podemos brindar todos estos tipos de tratamiento de cáncer ginecológico, pero aprovechando, el equipo es único. No nos ciñamos solamente a braquiterapia ginecológica, que es el tema de hoy, ¿no? Braquiterapia de próstata, braquiterapia de esófago, braquiterapia de piel, braquiterapia de cabeza y cuello, cáncer de encía, cáncer de oreja, etc. La braquiterapia es bastante amplia, ¿no? No es solamente braquiterapia en cáncer cervicuterino. Lamentablemente, a nivel nacional, no hemos tenido esa apertura de poder contar con todo esto en la mayoría de instituciones hasta no hace mucho. Entonces únicamente teníamos esa idea como un caballo de que braquiterapia era cervix uterino, y no es así.
braquiterapia se aplica para la mayoría de patologías, sobre todo recurrencias, con buenos resultados. Y aquí la tecnología es importante, y la tecnología en el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia la tenemos felizmente. Listo, doctor Vargas. Muy amable, muchas gracias por su excelente ponencia. A Muchas ustedes por la gracias. invitación. Gracias. Muchas gracias al doctor Vargas por haber compartido su experiencia mediante esta exposición, que seguro será de gran ayuda en la formación profesional de todos nuestros asistentes. Gracias a todos los que nos acompañaron esta noche de manera virtual. Esperamos que los conocimientos adquiridos de la brillante exposición del doctor Vargas sean fundamentales en su desarrollo y signifiquen un gran aporte a los conceptos que tenían sobre esta modalidad de tratamiento para el cáncer ginecológico. Adicionalmente, deseo comentarles que finalizado el evento se les estará haciendo envío de una breve encuesta y también que los certificados de participación de esta conferencia se estarán enviando el día miércoles 30 de junio. Es de este modo que damos por concluida esta segunda edición de conferencias organizadas por el Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia, a quienes agradecemos por su constante apoyo a la preparación de los colegas médicos aquí presentes. Buenas noches.